Cualquier persona que tenga miedo de regresar a su país de origen porque le hicieron daño en el pasado o puede sufrir maltrato en el futuro, puede aplicar para asilo en los Estados Unidos. El asilo es una protección legal muy importante que provee estatus legal y evita la deportación de personas cuyas vidas corren peligro en sus países de origen por ciertos motivos de protección. A través de este video le mostraremos una herramienta mental muy útil para empezar la preparación de presentar su solicitud de asilo. Recuerde esto, su caso está en sus manos. Memorice estas 5 preguntas y asegúrese que su aplicación de asilo, evidencias en apoyo de asilo y testimonio respondan a estas 5 preguntas de una manera detallada. Al hacer esto, usted estará cubriendo 5 de los elementos importantes para un caso de asilo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Policía? ¿Otro lugar? ¿Qué? El primer elemento de un caso de asilo es el qué, o sea, si usted sufrió algún daño o amenaza. ¿Qué fue el daño o amenaza que sufrió? ¿Qué pasó en su país que le forzó a huir? ¿O qué teme que pueda sufrir en el futuro? La ley de asilo solamente reconoce daños graves que pueden ser considerados como persecución. Existen varias formas de persecución. En general, un acto de persecución es un acto que pone en peligro la libertad, salud o vida de una persona. Generalmente, es más fácil demostrar que un acto se debe considerar como persecución si le pone en peligro de inmediato. Normalmente, no es suficiente decir que hay mucha violencia en su país. El daño o amenaza tiene que ser un daño o una amenaza en contra del individuo que está buscando asilo. ¿Qué le pasó a usted o a sus hijos u otros parientes? ¿Quién? El segundo elemento es quién. Hay que explicar quién cometió el maltrato o persecución en contra de usted, quién le amenazó con maltratarle o perseguirle, o quién teme que le pueda agredir o amenazar. Por eso, es importante explicarle al juez quién le amenazó o quién le hizo daño y demostrar que la situación que le hizo huir es grave. Si no sabe precisamente quién le dañó o quién le amenazó, usted debe pensar en quién cree que fue responsable del maltrato. No es suficiente decir que todos saben que una persona es peligrosa. Al juez eso le va a sonar como un chisme. Puede ser difícil, pero si puede, dé ejemplos específicos de situaciones en las cuales la persona o el grupo que le persiguió le hizo daño a otra persona o a otra gente. ¿Por qué? Terceramente, hay que explicar por qué. ¿Por qué le escogieron a usted? ¿Por qué piensa que le maltrataron o que le van a hacer daño a usted en el futuro y no a alguien más? Si le hacen daño a otras personas, ¿qué identidades o características tienen en común? Claro, no podemos saber qué es lo que piensa la persona que nos quiere hacer daño, pero muchas veces se puede tener una idea de los motivos o razones que otros tienen al hacerle daño a alguien más. ¿Por qué le vieron a un blanco? ¿Por qué quisieron hacerle daño a usted? Es importante evaluar si el por qué, o sea, la razón por la cual le hicieron daño específicamente a usted, tiene algo que ver con su identidad. Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos únicos y por eso existen muchas características de nuestro ser que no podemos cambiar. Cosas como nuestra raza, religión, nacionalidad, opinión política y otras características importantes, cuales no se pueden o no se deben obligar a cambiar y que nos apartan como un grupo de personas del resto de la sociedad. Características únicas como la orientación sexual, el género, la nacionalidad, la clase social, la edad o cosas como la afiliación a pueblos indígenas, la opinión pública o profesión. A veces nosotros mismos no nos identificamos como ser parte de algún grupo de la sociedad, pero tal vez en los ojos de otros sí lo somos. Policía, gobierno. El cuarto elemento para ganar un caso de asilo es demostrar si la policía o el gobierno puede protegerle del daño o si pueden controlar a quien quiere hacerle daño. Si la policía o miembros del gobierno fue quien le hizo daño, debe explicar esto. O en algunos casos es una persona o un grupo no asociado con el gobierno que le amenaza o le hace daño y esa persona o grupo son lo suficientemente poderosos en su país que nadie les puede parar.
Si la policía o el gobierno no pudieron haberle protegido, tendrá que explicarlo. Y como siempre, es importante explicar cómo sabe eso. No es suficiente decir que la policía no ayuda a nadie, aunque eso sea verdad. El juez va a necesitar saber cómo es que usted sabe que la policía no le hubiera protegido. ¿Pidió ayuda? ¿Conoce a alguien que ha pedido ayuda en el pasado? ¿Sabe que esos individuos están cooperando con el gobierno en alguna manera? ¿Ha visto en las noticias que alguien pidió ayuda de la policía? ¿Qué pasó? Dar ejemplos específicos ayudará a demostrarle al juez que su caso legal no se basa en rumores o en chismes, sino en sus experiencias. Otro lugar. El quinto elemento del asilo es la reubicación. Si uno está pidiendo asilo en los Estados Unidos, se supone que esa persona no tiene la posibilidad de vivir con seguridad en ningún otro lugar en su país. Si está huyendo de un país grande o un país pequeño, tendrá que explicar al juez por qué no hubiera sido razonable mudarse a otro lugar dentro del país del cual huyó. Si la persona o el grupo que quiere hacerle daño hubiera podido encontrarla en otro lado, tendrá que explicar por qué piensa así. Si no hubiera sido posible mudarse por otras razones, por ejemplo, no habría trabajo, no tendría manera de irse al lugar, o porque usted sospecha que usted correría riesgo en otras regiones, tendrá que explicarle estas cosas al juez también. Esta cuestión es más complicada para individuos de países grandes como México o Brasil, porque le parece al gobierno estadounidense que hay más posibilidad de reubicarse y encontrar un sitio seguro donde vivir. Cuando usted esté testificando, no generalice, relate su historia de manera muy detallada, como si fuera una película o una telenovela, comenzando con el primer incidente, explicando detalladamente el peor incidente y terminando con el último incidente. Recuerde que las audiencias de asilo son completamente confidenciales. Esto significa que el gobierno estadounidense no compartirá nada de lo que usted le explique al juez de migración con otras personas, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país. Es muy importante que usted le relate información detallada al juez. El omitir información importante puede ser un problema para tener éxito en casos de asilo. Recuerde solamente decir la verdad. Cuando usted llene aplicaciones para alivio migratorio, proporcione evidencias o testifique, usted está bajo juramento. El mentirle a un oficial del gobierno bajo juramento es un crimen y puede servir como base para que le rechacen el asilo. Si no tiene evidencias con usted, explique qué tipo de pruebas y evidencia podría conseguir en su país si tuviera la oportunidad. No se le olvide que nadie conoce sus experiencias como usted mismo. Nadie tiene la capacidad de contar su propia historia más que usted. Buena suerte.